Bien, bienvenidos a todos, muy feliz Sri Gaur Purnima el día de hoy. Voy a recitar un breve mantra para invocar mayores bendiciones de las que ya están llegando. Estamos codiciosos el día de hoy, más y más bendiciones, son muy necesitadas. Y bueno, a continuación intentaremos compartir algunas ideas, algunas palabras, tratando de glorificar a Sriman Mahaprabhu en su día de aparición. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Bienvenidos nuevamente a todos, gracias por hacerse el tiempo de congregar el día de hoy y juntos nos encontramos celebrando el divino advenimiento de Sriman Mahaprabhu, Sri Gaur Purnima, la luna llena dorada, que aparece para arrojar luz sobre aquello que es de lo más importante, de aquello que nuestra atención debe enfocarse con profundidad, el amor divino, el logro último del yoga, el logro último, el potencial último del alma, personificado en este caso en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dios mismo, el Ser Supremo mismo, apareciendo en una forma muy única, muy particular, como vamos a ver hoy, para aquellos que ya conocen. Obviamente la tradición Vaishnava y las tradiciones Sanatan Dharma en general, diferentes tradiciones espirituales originadas de alguna manera geográficamente en India, dan por sentado de manera muy natural que el Ser Supremo es multifacético. Estamos lidiando con el infinito aquí. Por lo tanto, no podemos limitar al infinito a una forma en particular, a un nombre en particular, a una manifestación en particular en un tiempo, lugar y circunstancia. El infinito literalmente posee infinitas manifestaciones. Hoy estamos celebrando una de ellas, ¿no? No a costa de cancelar todas las demás, sino simplemente eligiendo por el día de hoy concentrarnos en esta expresión única de la divinidad, como lo son todas las expresiones de la divinidad. En este caso, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y hay muchas formas de celebrar Gaur Purnima, un día como hoy, hay muchas formas de intentar decir algo acerca del infinito. Ya de por sí eso nos sitúa en una situación bastante desafiante. Decir algo acerca del infinito. Lo que sea que podamos decir no va a ser más que tocar un punto en una línea eterna. Y de todas maneras, si logramos dar con ese punto, las escrituras declaran todo éxito está garantizado, ¿no? Ese punto ya de por sí es eterno, ese punto de por sí es absoluto. Entonces vamos a hacer el mejor de nuestros esfuerzos tratando de hablar acerca de Sri Chaitanya el día de hoy. Como digo, podemos celebrar Gaur Purnima, podemos participar de estas celebraciones de diferentes lugares, podemos narrar en detalle lo que aconteció el día de hoy, cientos de años atrás, el nacimiento de Sri Chaitanya en Navadvip, Mayapur, Bengal, en India, en este planeta. Podemos analizar la posición ontológica de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que representa esta forma de la divinidad. Podemos hablar del propósito central detrás del advenimiento de Sri Chaitanya, tema muy profundo, esotérico. Krishna mismo intentando saborear el humor de Radha, en otras palabras, la mitad, la polaridad masculina de la divinidad, tratando de plenamente honrar y empatizar y conectar con la mitad femenina de la divinidad. Un aspecto muy importante que la mayoría de nosotros necesitamos integrar e internalizar de gran manera, como honrar tanto lo divino como lo masculino, dos partes de la misma ecuación divina. Podemos analizar diferentes versos de distintas escrituras que de alguna manera predicen o anuncian o indican esta manifestación de Sri Chaitanya, como hicimos hoy en la mañana en un compartir que tuvimos al idioma inglés. Estuvimos estudiando ciertas secciones del Srimad Bhagavatam, nuestra obra central, y cómo dicho trabajo habla de Mahaprabhu entre líneas si tenemos los ojos para ver. Podemos hacer de distintas maneras
podemos abordar a Mahaprabhu de distintas maneras. Pero el día de hoy, y lo hemos hecho en años pasados en celebraciones previas de Gaur Purnima, ahora bien, el día de hoy personalmente sentí la inspiración de compartir con ustedes algunas palabras acerca de Sri Chaitanya, de Mahaprabhu, acerca de Gaur Purnima, no solo como un objeto de contemplación teológica, sino como un modelo viviente de cómo amar en este mundo. En otras palabras, cómo la vida y obra de Sri Chaitanya nos está hablando a nosotros, nos está enseñando cómo vivir nuestra propia vida, cómo ligarnos o conectar con la vida de Sri Chaitanya de manera que sea relevante para dónde nos encontramos nosotros en el aquí y ahora, cómo la vida de Mahaprabhu, en otras palabras, es un espejo de nuestro propio potencial. Como cuando el Ser Supremo adviene, en una u otra medida está indicando todo aquello que podemos llegar a ser. Y algunas de las ideas que quiero compartir hoy también son parte de un proyecto literario a futuro. Veremos cuándo se manifiesta, que justamente tengo en mente escribir sobre la vida de Mahaprabhu y determinados incidentes en su vida histórica, sobre los cuales podemos extraer lecciones muy valiosas, muy prácticas, para vivir nuestra propia vida, ¿no? De manera que Sri Chaitanya no se mantenga siendo una figura etérea, lejana, supramundana, demasiado trascendental en la cual no logro conectar hasta el punto de derivar un beneficio, una enseñanza en el día a día. Te voy a compartir algunas ideas, voy a compartir algunos sucesos de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu y tratar de derivar ciertas lecciones. Entre medio quizás invoquemos algunas preguntas para hacernos a nosotros mismos. No es que voy a estar esperando que cada uno de ustedes me responda la pregunta, y son preguntas para hacernos a nosotros mismos, para conectar aún más profundamente la vida de Mahaprabhu y nuestra propia vida. Y de vuelta, ninguna de estas preguntas son para que alguien se sienta mal pensando, uy, yo no estoy ahí todavía, no llegué allí, eso es muy elevado, yo me encuentro aquí, sino para honestamente establecer dónde nos encontramos en el viaje, ¿no? Ya que cuando logramos establecer dónde nos encontramos de manera sobria y realista, podemos proceder de manera sobria y realista, sobre una base honesta y coherente de dónde me encuentro y a dónde quiero llegar. Entonces, hablando de distintas preguntas que nos podemos hacer, una de ellas es justamente esa, ¿no? Estoy contemplando a Mahaprabhu, Sri Chaitanya, diferentes nombres para la misma persona, Gauranga, Gaura Hari, Gaura Sundar, Gaura, Sri Chaitanya Mahaprabhu, diferentes nombres para el Ser Supremo. Estoy contemplando a Mahaprabhu solo como una figura teológica, como un concepto abstracto, como una deidad lejana, o como un modelo concreto para mi propia forma de amar. De vuelta, no estoy pidiendo aquí confesiones públicas, nadie tiene que enviar su respuesta por escrito ni nada, simplemente para preguntarnos dónde nos encontramos en relación con esta expresión de la divinidad que estamos celebrando el día de hoy. Porque nuevamente, cuando hablamos de la vida de Dios, en sánscrito usamos el término lila, a veces se traduce como pasatiempo, a veces se traduce como juego divino, como un movimiento libre, espontáneo. Y lila no necesariamente debería ser una mitología distante, por decirlo así, una pieza de museo, sino un tipo de pedagogía encarnada, ¿no? Algo que toma forma concreta en la historia de este mundo, que puedo corroborar que fue real y que tiene un contenido pedagógico y didáctico, que me está enseñando algo, que me está invitando a yo encarnar ciertos valores, a comprometerme en esa relación, porque podemos glorificar y hablar y decir demasiado en relación a quien sea, y muchas veces esa glorificación puede ser un escudo, un escape a no tener que seguir nosotros mismos ese ejemplo. Como una vez decía el padre Richard Rohr, decía, hablando de Jesús, Jesús nunca dijo adórenme, Jesús dijo síganme, ¿no? Pero es mucho más fácil adorar a alguien, ponerlo en un altar, ponerle guirnalda, darle vueltas a un incienso, que tener que seguir el ejemplo que esa persona está dando. Eso es más difícil. Y cuando hablamos de Sri Chaitanya hoy aquí, o de un guru, o de quien fuera, idealmente también, la verdadera adoración se da en el seguimiento honesto y sincero. Y honesto y sincero lo remarco porque
podemos seguir hasta donde podemos seguir. Tampoco podemos imitar o forzarnos a estar en un lugar más avanzado del que estamos. Podemos aspirar a avanzar, pero ¿desde dónde nos encontramos? Entonces, Mahaprabhu Sri Chaitanya es Krishna, otro nombre del Ser Supremo, obviamente el supremamente atractivo, quien viene en esta forma única de Gaura Sundar, Gaura Hari, Gaur Purnima, estamos celebrando hoy. Krishna aparece como Mahaprabhu para experimentar el amor de Radha, para experimentar, conectar con el corazón de la diosa suprema. Entonces, en otras palabras, Mahaprabhu viene para mostrarnos cómo vive alguien que ama así. ¿No? ¿Cuál es la vida, cuál es la biografía de un amante de la realidad, de alguien que dedica toda su vida al amor? ¿Qué decir? De Dios mismo, abocado a ese proyecto plenamente. Por eso en sánscrito diríamos que Gaura Lila, o la vida de Mahaprabhu, es el Acharya Lila de Krishna. Es Krishna mismo viniendo como Acharya, viniendo como maestro, viniendo como alguien que enseña a través de su ejemplo y nos entrega lecciones de vida para que nosotros podamos incorporar. Entonces, Acharya viene del sánscrito achar. Achar significa comportamiento, conducta ejemplar idealmente. Y esto no se limita únicamente a, Mahaprabhu fue un sannyasi y como sannyasi fue impecable o fue un erudito sánscrito del más elevado tipo. Sí, todo eso, y todo eso es achar, pero también achar significa cómo comportarnos de la manera más auténtica posible en cada pequeño momento de nuestra vida. No solamente es grandes enseñanzas, grandes ejemplos una vez al año, una vez a la semana, sino cómo me comporto cuando nadie me está mirando, pongámoslo de esa manera. ¿No? Cómo nos conducimos en la vida cuando no hay cámaras delante, cuando no hay testigos. Obviamente, Dios se encuentra en nuestro corazón. Entonces, desde ese lugar hablamos de achar, de conducta, ¿no? De no ser perfecto, no ser impecable en todo momento. Podemos equivocarnos y nos vamos a equivocar, pero ¿cómo lidiamos con eso? Con autenticidad, honestidad. Y en última instancia, obviamente, el achar último, el comportamiento adecuado último, es vivir una vida plenamente dedicada a amarlo todo. Es un proyecto grande y profundo, puede tomar tiempo, puede tomar algunas vidas, pero es un ideal muy, al menos en lo personal diría, muy, muy cautivante, que lo llama a uno muy profundamente. Y no importa que tanto tiempo nos tome, que tantos errores y caídas tengamos que tener al camino, si es en la búsqueda de un ideal tan elevado, todo se justifica, siempre y cuando seamos honestos y sinceros. Entonces el día de hoy, como digo, me siento inspirado en compartir algunas ideas acerca de la vida de Mahaprabhu en relación a la aparición que estamos celebrando hoy, analizando momentos clave en la vida y obra de Sri Chaitanya que nos invitan a comprometernos con el regalo que él ejemplificó, encarnó, que vino a entregar. Y en un sentido, conectar y comprometernos con el regalo que él nos dio es el mejor regalo que podemos dar de regreso también. Hoy es el cumpleaños de Mahaprabhu. En todo cumpleaños uno generalmente trae un regalo. Interesantemente, la persona de cumpleaños ya nos ha dado un regalo por anticipado, antes que nosotros sepamos incluso de su existencia. Así que el mejor regalo a cambio es honrar el regalo que él ya nos dio, incorporarlo, interiorizarlo y devolver el abrazo en servicio. Entonces, esa es otra pregunta que podemos hacernos, ¿no? ¿Qué regalo estoy trayendo hoy a Mahaprabhu en forma de transformación personal, en forma de disposición interna, incluso en la forma, como digo, de honestidad y sinceridad? Aunque quizás me encuentre en una etapa de mi vida un tanto compleja, no implica que no pueda volver eso a un regalo. Si me siento muy caído, muy imperfecto, muy alto y bajo, todo eso puede ser vuelto un regalo. Si es presentado con honestidad, humildad, apertura, disposición al cambio, Sri Chaitanya recibe ese regalo y dice gracias. Entonces me voy a concentrar en ciertos momentos de la vida de Sri Chaitanya. Voy a compartir algunas pinceladas de lo que es su vida, donde hay muchos acontecimientos increíbles. No necesariamente me voy a concentrar de forma cronológica, pero sí temática, tratando de que un acontecimiento se conecte con el otro y las enseñanzas que cada uno de ellos nos está entregando, de vuelta de manera que nos resulte relevante a nosotros como individuos,
como sociedad Vaishnava para aquellos que pertenecen de alguna manera u otra a esta comunidad, a esta tribu, y como la sociedad humana y la sociedad más allá de incluso de la raza humana, la creación entera. Como vamos a ver, Mahaprabhu entregó su gracia, su amor en todas las direcciones. Pero bueno, comencemos por un momento, al menos cronológicamente, con lo que estamos celebrando exactamente el día de la fecha, que es el advenimiento, el momento en el que Mahaprabhu, el Ser Supremo, aparece en la tierra, desciende a Avatar, se manifiesta en este plano, y como dijimos, el propósito central, hay diferentes propósitos para el advenimiento de Sri Chaitanya, pero el central es Krishna mismo, como Sri Chaitanya viniendo a explorar profundamente el corazón de Sri Radha, de la diosa suprema. Es Dios mismo inclinándose ante la diosa, ante el principio divino femenino. Y como dije hace un rato, es muy importante que incluyamos ambas partes de la ecuación, ambas polaridades, femenino, masculino. El otro día alguien me compartió una frase que decía algo así como: si solo adoras a Dios y no a la diosa, estás a mitad de camino de volverte ateo. Interesante, porque pleno teísmo es el Dios y la diosa. Mitad de eso, estoy a mitad de camino de ser teísta y a mitad de camino de ser ateo también. Entonces, si mi devoción es exclusivamente masculina, por decirlo así, se concentra exclusivamente en todo lo que representa lo masculino, es la mitad de la ecuación. Entonces, así como estoy a mitad de camino del teísmo, también estoy a mitad del camino del ateísmo. Entonces, incluir la presencia de la diosa suprema, que obviamente toma diferentes formas y nombres en distintas tradiciones, pero está presente en todas las tradiciones. La tradición judía hablarían de Shekinah, la tradición cristiana hablarían de Sofía o el Espíritu Santo, dependiendo del caso. Nuestra tradición tiene distintos nombres también: Devi, Shakti, Lakshmi y obviamente Sri Radha. Entonces, Sri Chaitanya viene a entregar esta lección, empecemos por ahí, honrar el principio femenino. Y con esto no significa únicamente respetar a aquellas almas nacidas biológicamente como mujeres, sí, desde ya. Pero también, como aquellos que han nacido en un cuerpo masculino, también tenemos un lado femenino, así como una dama tiene un lado masculino. Y estas dimensiones tienen que ser debidamente integradas, reconocidas, complementadas, sanadas, honradas. Lo cual no es el caso muchas veces. Interesantemente, incluso en la tradición, en la etapa actual de nuestra comunidad Gaudiya Vaishnava, en el capítulo presente, en cierto aspecto, en cierta parte de la comunidad, no en toda la comunidad, pero en cierta parte, hay toda una situación hoy en día con el rol de la mujer en la comunidad Gaudiya Vaishnava. Hay toda una situación de que las mujeres pueden ser gurus, no pueden ser gurus, y ciertos argumentos de que no, la mujer no puede ser guru porque nació en un cuerpo inferior, así lo dicen supuestamente, y no está calificada y bla, bla, bla. Y uno dice, pero ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿cómo podemos...? Nuestra deidad central es Sri Chaitanya, quien es Dios honrando a la diosa, ¿no? El aspecto masculino de la divinidad completamente enfocado en conectar, empatizar, honrar el principio femenino. Entonces aquí tenemos la respuesta a eso muy rápidamente. Mahaprabhu, Sri Chaitanya en su vida mostró eso de diferentes formas, no solamente viniendo a honrar el humor de Sri Radha. Como digo, incluso cuando Mahaprabhu acepta la orden de renuncia, sannyas, él parte de su hogar con el permiso y bendiciones de su esposa Vishnupriya. Cuando él se pregunta dónde me establezco como sannyas, él le pide permiso a su madre y consejo a su madre Sachi Devi dónde dirigirme. Ya le dice, ve a Jagannath Puri. Eventualmente uno de sus asociados, de sus 4 asociados íntimos, es Madhavi Devi, una dama también, etcétera, etcétera. Diferentes maneras en las que Sri Chaitanya honra el principio femenino, ¿no? En una ocasión esta famosa lila en donde él está observando a Jagannath, la deidad de Jagannath absorto, y una Vaishnavi, una dama mayor, intensamente anhelando ver a Jagannath, pero su altura no era tan grande y Mahaprabhu era muy alto, y Mahaprabhu estaba por delante y ella no podía recibir darshan de Jagannath. Ella se sube a los hombros de Mahaprabhu como sannyasi,
¿no? Que supuestamente uno no considera normalmente apropiado que una mujer se le suba a los hombros a un sannyasi. Pero esta mujer no estaba consciente de que estaba haciendo eso. Estaba siendo arrastrada por un anhelo de contemplar a Jagannath. Y cuando Mahaprabhu nota eso, más que él enojarse y decir, ¿qué hace usted, señor, arriba mío? Soy un sannyasi, ¿cómo se atreve? Él dice, uy, si yo tuviera ese anhelo, ¿no? Si yo tuviera ese anhelo, uno comienza como a apreciarla y elogiarla. Wow, si yo tuviera ese anhelo de estar dispuesto a transgredir, por decirlo así, toda regla, incluso no estar ni siquiera consciente que estoy transgrediendo toda regla para contemplar al dulce absoluto. Todo de vuelta, todo esto nos trae a una pregunta, tanto damas y caballeros presentes aquí, ¿cómo estoy honrando en mi vida el principio femenino, ¿no? El principio femenino divino, las voces de las mujeres en mi familia, en mi comunidad, en mi tribu, en mi vida? ¿Cómo estoy? ¿Qué tanto lugar le estoy dando a eso? ¿Desde qué lugar le estoy dando lugar? De vuelta, son preguntas que debemos mantener abiertas y presentes en todo momento. Entonces Mahaprabhu, como digo, es Krishna viniendo a saborear el amor de Sri Radha, la dulzura del amor de Sri Radha, la dulzura más específicamente del amor romántico de Sri Radha. Interesantemente, en la tradición Gaudiya Vaishnava, como en otras tradiciones, también se habla de diferentes formas de conectar con lo divino: servidumbre, amistad, relación paternal, maternal o incluso relación romántica. Entonces, Sri Radha y Krishna son el dulce absoluto, la dulce absoluta en forma de Dios y de diosa, interactuando románticamente de forma trascendental, libre de todo vestigio de explotación egoísta, autocentrada. En sánscrito, la dulzura de esta intimidad romántica espiritual se conoce como madhurya, madhurya, que literalmente se traduce como dulzura, ¿no? Es algo dulzura, algo íntimo, algo profundo. Y se dice que como resultado de esta experiencia interna de madhurya que Sri Chaitanya está teniendo al saborear el corazón de Radha, esa experiencia comienza a rebalsar dentro de él, ¿no? Cuando alguien experimenta algo y esto lo está llenando a uno, lo está llenando, lo está llenando, lo está llenando, empieza a rebalsar, y cuando lo rebalsa empieza a salpicar en todas las direcciones. Empieza a volver una distribución masiva de la propia experiencia interna. Y eso en sánscrito se llama audarya. Audarya implica la distribución de madhurya. Audarya implica generosidad, una distribución generosa y abundante, en este caso, de lo que estoy experimentando por dentro. Entonces, Sri Chaitanya es considerado la manifestación más generosa de la divinidad porque está experimentando lo más profundo de lo más profundo, lo más alto de lo más alto, si se quiere, y extendiéndolo en todas las direcciones, incluso hacia lo más bajo de lo más bajo, sin considerar quién lo merece, quién no lo merece. Eso se traduce como audarya, suprema generosidad, la dulzura de su experiencia interna, de la intimidad del amor divino, distribuida de manera indiscriminada, básicamente, indiscriminada. Amor incondicional, ¿no? Esa es la idea de amor incondicional, no importan las condiciones. No es tanto, él es puro, él no es impuro, él nació en esta familia, él tiene este conocimiento, se requieren ciertas condiciones para ganarse esto, para merecer esto. Ese no es el caso con Sri Chaitanya y su Gaur Lila. Las acciones de Mahaprabhu en su época, y quizás nos cuesta entender eso porque no estamos viviendo en Bengala, en India, del año 1000, a fines de 1400, pero la manera en la que él actuó, y como lo vamos a seguir viendo en un rato, fue algo escandaloso para la época, en el buen sentido de la palabra, rompiendo formas, rompiendo dogmas sociales, rompiendo falsas creencias, donde solamente si uno nació en esta casta o en esta familia merece esto, tiene derecho a esto. Su distribución indiscriminada de amor divino de alguna manera violó normas establecidas, socio-religiosas, nociones de qué es apropiado y no, qué es razonable o no, qué es un buen orden público y no. Mahaprabhu vino y destrozó todo eso. Como toda gran personalidad, como todo gran profeta, ellos muchas veces vienen a interrumpir el statu quo, ¿no? Que asfixia, que atrapa, ¿no? Y entregar algo liberador. Entonces su campaña fue indiscriminada,
Y eso de alguna manera refleja cómo el principio de la gracia se aproxima a nosotros. Cuando usamos la palabra gracia, misericordia, la gracia se aproxima a nosotros con ese criterio. No tanto lo merece o no lo merece, hizo mérito suficiente o no, sino la necesidad de darse a sí mismo, ¿no? De vuelta un espíritu de rebalsamiento y de generosidad exuberante, ¿no? Inevitable. Y hay un momento, hay muchos obviamente, podríamos referirnos a ilimitados momentos en la vida de Sri Chaitanya que ilustran esto, este principio, pero me gustaría dirigirme a uno de esos momentos, que de alguna manera vino a mi mente el otro día. Conozco este lila desde hace mucho tiempo, pero de alguna manera surgió una vuelta de tuerca, como quien diría, nueva, una perspectiva nueva de este lila. Y este lila tiene que ver con Sri Chaitanya y Sarvabhauma Bhattacharya. Esto acontece ya cuando Sri Chaitanya vivía en Puri como un sannyasi. Y él, prácticamente la primera persona que se encuentra en Puri, donde él se establece, donde establece su cuartel general, por decirlo así, su residencia, se encuentra con Sarvabhauma Bhattacharya, una persona mayor de edad, un gran erudito en sánscrito, en lógica, principalmente enfocado en la concepción impersonal del absoluto. Y cuando él ve a Sri Chaitanya como un joven sannyasi, él dice, tengo que instruir a este muchacho porque es muy joven, muy bello, muy todo. Y es para alguien joven siendo sannyasi, es importante estar bien situado en conocimiento apropiado para que el mundo no lo sacuda, por decirlo así. Entonces Sarvabhauma comienza a instruirlo en el Vedanta, en las conclusiones de las escrituras, pero desde una perspectiva impersonal. Y quizás, como ya saben, Sri Chaitanya se sienta a escucharlo respetuosamente, en silencio absoluto. Durante una semana, él lo escucha atentamente, asiente a lo que va escuchando, pero no pronuncia una sola palabra. Durante una semana. Entonces Sarvabhauma Bhattacharya se siente está inquieto. Dice, por un lado no puedo negar que está presente, que está escuchando, que está atento, incluso que entiende lo que digo, pero no dice una palabra. Entonces, ¿qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Y eventualmente cuando él le pregunta esto a Mahaprabhu dice unas pocas palabras y hace jaque mate y convierte a Sarvabhauma Bhattacharya a su credo extático de amor divino. La principal conversión fue su silencio, ¿no? Él estaba en silencio, pero achar. Su ejemplo, su presencia, su conducta emanaba ya de por sí algo que impactó profundamente a Sarvabhauma Bhattacharya. Entonces, Sarvabhauma Bhattacharya, él había nacido como brahmana y de acuerdo a su tradición, a su cultura, hay ciertos principios que uno debe realizar, no sé, ciertos deberes, rituales diarios al levantarse, ciertas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, uno no puede comer sin primero haberse levantado, haberse bañado, haber ido al baño, haber recitado ciertas oraciones. Únicamente allí uno puede comer o honrar prasadam, como diríamos en nuestra tradición. Y aquí estamos en Jagannath Puri. Jagannath Puri, si hay una tierra en India famosa por prasades, Jagannath Puri. El prasad o el alimento consagrado a la divinidad llamado prasad. Prasad significa gracia, significa misericordia. El prasad de Jagannath es muy famoso. Entonces, habiendo convertido a Sarvabhauma Bhattacharya, naturalmente, por su ejemplo, un día Sri Chaitanya, una mañana muy celebrada, Sri Chaitanya llega a la casa de Sarvabhauma Bhattacharya muy temprano en la mañana. Sarvabhauma Bhattacharya estaba durmiendo todavía, estaba en la cama. Y Sri Chaitanya llega corriendo con Jagannath Prasad. Jagannath Prasad, de vuelta, es el alimento ofrecido a Jagannath, pero en otra forma podríamos decir representa la gracia del Jagannath, del Señor del universo. Jagannath significa el Señor del universo, aquel que no discrimina, ¿no? Señor del universo, no Señor de tal y no de tal, sino Señor del universo, con grandes ojos, brazos extendidos, gran sonrisa hacia el universo entero. Entonces Mahaprabhu llega en la mañana con Jagannath Prasad, con alimento consagrado, y Sarvabhauma Bhattacharya todavía está durmiendo. Y Mahaprabhu viene con gran urgencia, trayendo gracia en sus manos, literalmente. Y despierta a Sarvabhauma Bhattacharya. Le dice, Sarvabhauma Bhattacharya, mira lo que traje, Jagannath Prasad, la gracia de Jagannath. Por favor, honra, recibe esta gracia. Y de vuelta, ya Sarvabhauma no se había bañado, no se había lavado los dientes, no se había despertado, no había abierto los ojos ni siquiera.
no había atravesado todos sus ritos de purificación brahmínicos, ortodoxos, de acuerdo a su cultura. Entonces, de acuerdo a estándares ortodoxos, él no estaba preparado para honrar Prasad todavía. ¿Me explico? De acuerdo a un criterio relativo más ordinario de pureza física externa, él no debería haber honrado eso. Pero Sarvabhauma Bhattacharya ahora estaba transformado por la influencia de Sri Chaitanya. Entonces él de inmediato recibió ese Jagannath Prasad desde la cama y lo honró extáticamente. Sin duda alguna. Y Mahaprabhu cuando vio eso, dijo, sí, ahora estás transformado debidamente. ¿No? Estás dispuesto a ir más allá de todos estos rituales diarios y a entender que cuando la gracia llega, no hay ninguna consideración superior más que honrarla en el momento. Entonces, de vuelta, esta historia en particular, este intercambio único, encarna esta idea muy importante, ¿no? La gracia no espera a que estemos cualificados. Así como Mahaprabhu llegó con prasad, con gracia en mano, sin esperar que Sarvabhauma esté cualificado, bañado, purificado. Aquí está la gracia misma te va a purificar, la gracia misma te va a cualificar. No es que me tengo que cualificar y purificar para que la gracia llegue. Ese no es el criterio apropiado. El principio de la misericordia sin causa, que no espera a una causa. No hay una causa para la misericordia. La misericordia es su propia causa. Entonces la gracia divina nos encuentra a nosotros mismos, se encuentra con nosotros antes de que seamos puros, ¿no? Y nos hace puros por su toque, por su contacto. Entonces el amor divino no calcula nuestra condición antes de acercarse a nosotros. ¿Será que está lo suficientemente purificado? No, me acerco, no me acerco. Esa no es la psicología del amor divino. El amor divino se acerca y en ese acercamiento nuestra condición es transformada. Es un punto muy importante. Por eso empecé con este lila en particular. No es a la inversa, porque muchas veces tenemos la orientación equivocada, la orientación inversa. Tengo que cambiar primero y allí llega la gracia. Tengo que purificarme, tengo que incluso volverme perfecto y recién ahí voy a ser amado, voy a ser querido, la gracia va a llegar. No, es exactamente la inversa. La gracia y el amor divino ya están llegando, ya estoy siendo amado. Cuando me abro a eso, eso es lo que me cambia y me transforma. Entonces, este es uno de los tantos acontecimientos de la vida de Sri Chaitanya que les quiero compartir hoy, que siento personalmente que nos está hablando a nosotros. Entonces, una pregunta al respecto, justamente de cómo nos habla esto, sería si todavía seguimos esperando estar listos, por decirlo así, para recibir gracia, o me permito ser transformado ahora mismo, donde sea que esté ahora, ¿no? En la situación más impura y ordinaria en la que me puedo imaginar. ¿Le permito a la gracia llegar allí? ¿Me permito a mí mismo abrirme a la gracia divina en esos momentos? Así como Sarvabhauma Bhattacharya, de vuelta, estaba en una situación muy, entre comillas, ordinaria. Todo despeinado, tirado en la cama, durmiendo, quizás babeando, roncando. ¿No? Como por dar un ejemplo de lo más ordinario, lo más ordinario, y de todas maneras la gracia llega allí. Y él estuvo dispuesto a recibir la gracia en ese momento. Entonces hay una simbología muy profunda en cada uno de estos acontecimientos. No debemos tomar estas historias solamente de manera literal. Pasó esto y pasó esto. ¿No? De ¿cómo eso me está hablando a mí? Y hay muchos más ejemplos similares en esta dirección, como dije, del principio de la gracia indiscriminada de Mahaprabhu. Por ejemplo, uno de los regalos principales, por no decir el regalo principal de Sri Chaitanya en su dadivosidad, es el santo nombre de Krishna. El proceso del canto del santo nombre. Harinam Sankirtan. Param Vijate Sri Krishna Sankirtanam. Entonces, el nombre de Dios siendo no diferente de Dios mismo y por cantarlo tenemos una experiencia, relación, conexión directa con la divinidad. Ahora bien, el principal regalo de Mahaprabhu es el nombre de Krishna, el Nam, Srinam en sánscrito, y entre sus asociados o acompañantes está quien se llama el Namacharya, la personalidad central que ejemplifica el regalo central de Mahaprabhu. Namacharya, ¿quién es? Haridas Thakur. En términos sociales, Haridas Thakur es un fuera de casta.
¿no? Nacido en familia musulmana, de vuelta, nada en contra de lo musulmán, pero cómo eso era visto en esos tiempos, socialmente hablando, me explico. Y él convirtió a alguien que socialmente era visto como fuera de casta en el acharya del santo nombre, ¿m? En el acharya del regalo central que viene a traer, ¿no? Y no solo lo describe como un namacharya, sino como Mahaprabhu se comportó en su relación con Haridas Thakur. Es algo muy, muy hermoso, muy íntimo, especialmente el capítulo que describe el momento en que Haridas Thakur parte de este mundo, ¿no? Y cómo Mahaprabhu se acerca a él y lo elogia y empieza a glorificarlo. Se dice como si tuviera 1000 bocas delante de todos sus asociados. Y cuando Haridas Thakur parte de este mundo, Mahaprabhu toma su cuerpo, ¿no? De vuelta, en el prejuicio social de la época en India, que era muy fuerte y sigue siéndolo en ciertas partes, alguien nacido en familia brahmana como Sri Chaitanya Sannyasi no debería ni siquiera pasar cerca de la sombra de un fuera de casta, hay que decir tocarlo, pero para Mahaprabhu todas estas consideraciones quedaron atrás por completo. Y él toma el cuerpo de Haridas Thakur, ¿no? Y danza con ese cuerpo y comienza a cantar el nombre de Krishna. Luego lleva el cuerpo de Haridas Thakur al océano, en Jagannath Puri lo baña. Luego con sus propias manos comienza a cavar un pozo para poner el cuerpo de Haridas Thakur para enterrarlo. Luego comienza a mendigar como sannyasi diferentes alimentos en el área para organizar un gran festival para Haridas Thakur. Entonces, de ese lugar, ¿no? Mahaprabhu, Dios mismo en su forma de acharya, honrando y venerando a alguien que para la psicología general de la época era un intocable, como dirían a veces, ¿no? De vuelta, es una idea externa y superficial, y de ese lugar Mahaprabhu viene a romper con todas esas formas externas que muchas veces se dan en el nombre de la religión más que en ningún otro lado, ¿no? Algunos de sus seguidores centrales, los 6 Goswamis de Vrindavan, por ejemplo, Raghunath Das Goswami también era de un nacimiento, de vuelta, en un sentido externo, es algo externo, no estamos hablando de algo profundo aquí, pero en un sentido social, él nació en la familia Sudra. Y en la consideración de la época, que quizás nos resulta difícil imaginarnos a menos que hagamos un estudio histórico en la psicología predominante de la India en esa época, un Sudra vuelto un Goswami, vuelto un Acharya, Raghunath Das Goswami era el Prayojan Acharya, el maestro que enseñó cerca de Prayojan, de la meta última del amor divino. En un momento Mahaprabhu come de los propios remanentes de Raghunath Das Goswami, de lo que Raghunath Das Goswami está comiendo, Mahaprabhu va y le quita de la mano y trata de comer él, ¿no? Otros de los Goswamis, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, también socialmente algunos los veían como descastados porque pese a haber nacido en familias brahmínicas, trabajaron para el gobierno musulmán y aún así Mahaprabhu los vuelve a ellos los arquitectos principales de su movimiento, de su sampradaya. De vuelta, sin considerar la opinión pública, el que dirán, sí, algunos dirán Vox Populi, ¿cómo se atreve a poner a alguien? Mahaprabhu dice, la consideración aquí principal es lo que está ocurriendo por dentro. Dónde uno nació, en qué cuerpo, en qué raza, en qué casta, es algo completamente secundario y relativo. Desde el lente del bhakti, desde el lente esencialista, debemos dejar atrás todo eso. Entonces, nuevamente, Mahaprabhu nos enseña eso y nos invita a preguntarnos, ¿no? Personalmente, en mi vida, en mi viaje de vida actual, ¿estoy dejando fuera del centro de mi vida a alguien por mero prejuicio social o por mero prejuicio cultural? Quizás toma una forma diferente al que tomaba en India 500 años atrás, pero en todo tiempo, lugar y circunstancia siempre existe la posibilidad de caer en discriminación y prejuicios en base a consideraciones externas y relativas. Entonces, estoy dejando a alguien, estoy dejando mi vida fuera a alguien debido a eso, o me estoy a mí mismo dejando fuera, muchas veces por consideraciones externas o relativas. Sri Chaitanya, en un marco relativo, como sabemos, Sri Chaitanya eventualmente aceptó la orden de sannyas, que significa un devoto de por vida de renuncia. Y él se mantuvo como sannyas, dio un ejemplo ideal de sannyas, pero al mismo tiempo, él nunca se sobreidentificó con sannyas. De vuelta, recordemos, en la India en esa época, incluso hoy, el concepto de varna y ashram es algo muy fuerte, ¿no? Y él, Sri Chaitanya, nació como brahmana, aceptó sannyas, esa combinación es prácticamente lo más elevado que uno podría concebir en el marco relativo social,
¿no? En el estándar espiritual interno. Y Mahaprabhu niega todo eso en un sentido. Él era brahmana, él era sannyasi, pero hay un famoso verso, uno de los pocos versos que se le adjudican a Mahaprabhu que él compuso. Él dice, Naham vipro na chanarapatirna pivaishana sudro, Naham varnina chagrihapatirna vanasto yatirva, kintu prodhyam nikila paramanandam purnam britabder, gopi bhartu padakamalayo dasa dasanudas. Él nació como brahmana. La primera parte del verso dice, Naham vipro, yo no soy brahmana. Yo no soy brahmana. Bueno, quizás es kshatriya, no, yo no soy kshatriya, vaisya, sudra. Bueno, pero usted es sannyasi, yatirva, no soy sannyasi, ni brahmacharya, ni grihasta, ni vanapra. No me identifico en última instancia con ninguna de estas etiquetas. Es una etiqueta, a fin de cuentas, es un upadi, es una designación temporal. ¿Quién soy entonces? Gopi Bhartu Pada Kamalayor Dasa Dasa Nudasa. Soy un sirviente del sirviente del sirviente de Sri Krishna, el amado de las gopis. Entonces, ser un sirviente del sirviente del sirviente de Sri Krishna básicamente implica ser un sirviente de todo y de todos. Él no dice soy un sirviente de Krishna. Él no dice soy un sirviente de los Vaishnavas que sirven a Krishna. Él dice soy un sirviente del sirviente del sirviente. Básicamente estoy sirviendo a todos. ¿No? Esa es mi identificación más sustancial. Y como digo, incluso como sannyasi, e incluso para lo que era la idea de la época de que es un sannyasi debe ser serio, sobrio, únicamente estar estudiando el Vedanta, nada de expresar sentimientos, esa es la idea que muchos tenían. Y Mahaprabhu era considerado como un sentimentalista por muchos de sus pares, ¿no? Porque él danzaba, él cantaba, él saboreaba poesía, ¿no? Él se deleitaba en la estética espiritual, ¿no? En todas estas artes, desde un lugar profundo. Pero de vuelta, en la época eso no era algo usual para un sannyasi, entonces también él tenía que confrontar su crítica para él, pero él estaba dispuesto a hacerlo para ser quien era. Y de vuelta, dispuesto a descartar todos estos sentidos de identidad superficiales. Otra nueva invitación, ejemplo para nosotros, que quizás no seamos sannyasis, pero ¿qué identidades externas sigo defendiendo? Que limitan mi autenticidad espiritual. ¿Con qué etiquetas me sobreidentifico? Obviamente nos tenemos que identificar para desenvolvernos en la sociedad en ciertos ámbitos. En cierta medida me tengo que identificar como soy esto, soy aquello. Pero otra cosa es sobreidentificarme hasta el punto de que pierdo de vista quién soy en última instancia, en todo momento. Y al mismo tiempo Mahaprabhu como sannyasi, algo importante que nunca está de más recordarnos, recordarme a mí como aspirante a sannyasi. Como sannyasi, Sri Chaitanya vivió una vida muy simple. Él no utilizó la orden, la posición del sannyasi o el prestigio que trae la orden de sannyasi. Él no lo utilizó, él no adoptó esa orden para ganar todo eso. Eso quizás vino como un subproducto y él trató de volcarlo en servicio. Pero él no se encontraba buscando poder, buscando posición, buscando fama, buscando seguidores, buscando interactuar con la élite de la sociedad. De hecho, la famosa historia en donde el rey de Puri, Prataparudra Maharaj, que era un Vaishnava, se quería encontrar con Sri Chaitanya, el rey de Puri. Mahaprabhu estaba viviendo en Puri. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu durante mucho tiempo dijo, no, yo como sannyasi no me interesa entrar en un palacio, no me interesa conectarme con... En otras palabras, la idea era, en última instancia él se encontró con el rey de Puri, pero la idea era que el rey de Puri tenía que bajar de su trono y encontrarse con Mahaprabhu más bien de igual a igual, ¿no? Porque si no es algo donde él sentía estoy comprometiendo mi integridad. Entonces el rey de Puri eventualmente lo que hizo es despojarse de todos sus atuendos de nobleza. Y en el festival de Ratha Yatra, el festival de las carrozas, él se vistió como un barrendero, el rey de Puri, tomó una escoba y comenzó a barrer delante del carro de Jagannath para limpiar el camino. Y allí es como cuando Mahaprabhu accedió a tener audiencia con él y terminó abrazándolo y se volvió uno de sus asociados íntimos. Entonces, desde ese lugar, Mahaprabhu no utilizó sus sannyas como una excusa para tener seguidores, posición, poder, fama, influencia. Y lamentablemente en ocasiones he visto que sannyasis realizan eso. Supuestamente una orden que tiene que ver con la renuncia termina
volviéndose una mala excusa para buscar todo lo contrario. Entonces, otra pregunta importante allí, obviamente, ¿no? ¿Uso mi posición espiritual, la que sea que tengamos, mi rango, mi rol, para ganar prestigio, para impresionar a otros o para servir con humildad? ¿Mm? Confundo poder, prestigio, influencia con genuino avance interno. Porque muchas veces tomamos una cosa por la otra. Pienso, si tal guru tiene muchos discípulos, debe ser muy importante y muy avanzado. Todavía a veces nos dirigimos a estas ideas como una mentalidad un poquito como una celebridad, ¿no? O si alguien es famoso, si alguien está rodeado de millones de personas, debe ser muy profundo y avanzado. No necesariamente. Quizás sí, pero no necesariamente. Esos no son los síntomas. Y de la misma manera no somos invitados a buscar eso nosotros. Y por encima de eso, Mahaprabhu, como sannyasi, como dije, como brahmana, él se volvió un estudiante, un discípulo de Ramananda Roy. Ramananda Roy, de vuelta, nacido como Sudra y siendo un Grihasta. De vuelta, en la consideración social relativa de la época, un Grihasta no se supone que debe instruir a un sannyasi. No es la consideración sustancial del bhakti, pero la opinión pública de la época. Y alguien nació en una familia Sudra instruyendo a un brahmana no encaja con el modelo del momento de la mayoría. Mahaprabhu rompe ese molde. Y él recibe profunda instrucción en esta famosa Ramananda Sambad, la conversación entre Ramananda Roy y Mahaprabhu. Y Mahaprabhu se pone como estudiante. Dios mismo, en esta forma tan profunda y esotérica, actuando como un discípulo. Y cuando Ramananda Roy en humildad dice, pero ¿cómo yo te voy a instruir a ti? Mira quién soy yo. Y Mahaprabhu dice, Kiva Vipra Kiva Nyasi Sudra Kinenai, Sei Krishna Tattvita Sei Guru Hai. Dice, no importa que uno sea un brahmana, un sannyasi, un sudra, no importa nada de eso. Si alguien conoce la ciencia de Krishna, la verdad acerca del dupsa absoluto, esa persona es guru, esa persona es mi guru. No considero cosas externas. Es el mismo mensaje del Bhagavatam. El principal guru del Bhagavatam es Sukadev Goswami, un niño desnudo de 16 años. ¿Quién es su discípulo? El emperador del mundo entero, mayor a él en edad, mayor a él en experiencia en este plano, de este mundo. Pero el guru se vuelve Sukadev Goswami. Y cuando Sukadev Goswami está, de alguna manera se alzan mis manos en Zoom cuando muevo mis manos así. Cuando Sukadev Goswami está hablando a Parikshit Maharaj, en la audiencia están escuchando, entre otros, el guru de Sukadev Goswami, Vyasadeva, y el guru de Sukadev Goswami, Narad Muni. No es que, yo soy el guru de tu guru, dame a mí el asiento, tú debes sentarte y escuchar de mí. Cuando la verdad genuina se manifiesta, no importa quién está hablando. Todos somos estudiantes en ese momento. No importa la forma externa del recipiente a través del cual fluye la verdad revelada. En ese momento todos somos invitados a sentarnos y a escuchar. Como dice el dicho, cuando los sabios hablan, los sabios escuchan. Donde quiera que la verdad aparezca, Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatam Yadi Kutopi Labhyate. Rupa Goswami dice, Tatra laulyam apye kalam mulyam janma koti sukritarna labhyate. Donde quiera que encuentres Krishna Bhakti Rasa, donde quiera que encuentres amor divino, ese gusto por el servicio devocional, ve allí de inmediato. Compra ese producto de inmediato. No importa dónde aparezca, quién sea que lo esté hablando, en qué casta, en qué género, en qué lugar, donde quiera que la verdad se manifieste de forma genuina, desarrolla una profunda codicia, laulyam, profundo anhelo por obtener ese producto. Entonces, esto fue muy revolucionario para esa época. Como cualquier otro gran maestro y profeta, interrumpiendo el orden social de la época, interrumpiendo la conformidad religiosa de la época. Jesucristo mismo yendo a la puerta del templo y tirando, haciendo todo, rompiendo todo, diciendo, están haciendo un negocio con la religión aquí. Esto no tiene nada que ver con ello. Entonces, Mahaprabhu viene a entregar esta misma idea, ¿no? La cualificación de uno no tiene nada que ver con nacimiento, con posición social, tiene que ver con la calidad interna del corazón. Entonces, otra pregunta para cada uno de nosotros aquí que Mahaprabhu nos entrega con su vida y obra. ¿Estoy dispuesto a aprender
de aquellos que la sociedad considera como inferiores. Quizás en esa época los inferiores eran tal y tal grupo, en esta época actual quizás sean otros, de acuerdo a la mayoría, a las mayorías. ¿Estoy abierto a aprender de allí o todavía encuentro en mí cierto prejuicio, cierto filtro, cierta limitación? Entonces Mahaprabhu viene a enseñarnos todo ello. Como digo, Mahaprabhu es Acharya, Acharya Lila. Gaur Lila es el Acharya Lila de Krishna, el Lila en donde Krishna se vuelve Guru y que enseña a través de su ejemplo. Y como Guru, de vuelta, él quizás no dio Diksha, no inició a nadie a través de Diksha, pero él era el Guru de todos sus asociados, todos sus acompañantes consideraban a Mahaprabhu Guru, ¿no? Maestro, referente, entre otras cosas, obviamente. Pero la manera en la que él se relacionaba con sus asociados era siempre de una intimidad y un afecto únicos. Nunca una jerarquía piramidal, fría, distante, donde muchas veces termina ocurriendo entre guru y discípulo un abismo entre uno y otro, en donde la mutualidad y la intimidad se pierde. Mahaprabhu no hace esto con sus asociados, Swarup Damodar, Ramananda Roy en Gambhira, hermanos de corazón íntimos, aunque ellos veían a Mahaprabhu como guru. Como dijimos, Haridas Thakur veía a Mahaprabhu como su guru, pero Mahaprabhu lo abraza, toma su cuerpo, danza con él, lo honra. Rupa Goswami ve a Mahaprabhu como su guru, pero Mahaprabhu glorifica a Rupa Goswami con miles de bocas, miles de lenguas. Como digo, en última instancia Mahaprabhu es Krishna mismo volviéndose un sirviente de Sri Radha, un estudiante de Sri Radha. Radhikar Prima Guru Ame Shishyanata. Krishna dice a través de la pluma de Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishna dice, el prema de Sri Radha es mi guru y yo soy su estudiante. Yo soy un estudiante en su escuela de danza. El amor de Sri Radha me hace bailar diferentes danzas. Estoy aprendiendo un nuevo paso cada día, Krishna dice. Entonces aquí tenemos a Dios mismo, llamado Jagat Guru, Vishva Guru, el guru del universo entero, él mismo volviéndose un estudiante de sus sirvientes. Ese es un verdadero guru. Un verdadero guru es el mejor estudiante. Es un estudiante que sigue siendo un estudiante desde otro lugar simplemente. Y como decíamos hace un rato, Gopi Bhartu Padaka Malayor Dasa Dasa Anudasa. Mahaprabhu se identifica como sirviente del sirviente del sirviente, sirviente de todo y de todos. Entonces también esa es una importante pregunta para cada uno de nosotros en nuestros roles de liderazgo, sea liderazgo espiritual, liderazgo en el hogar, como mamá, como papá, en el trabajo, con otros estudiantes. ¿Mi liderazgo se basa en control, en jerarquía piramidal o se basa en reciprocidad, en empoderamiento, en confianza? Como Mahaprabhu lo estaba mostrando. Como un acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu también. Generalmente un acharya, los acharyas, Prabhupada diría eso. Generalmente un acharya deja una contribución literaria, escribe libros o algún libro. Atípicamente Sri Chaitanya no escribió, no dejó un legado escrito. Únicamente su famoso Shikshastakam, 8 versos y unos pocos versos más que los Goswamis mencionan que Mahaprabhu compuso. Y podríamos decir que Mahaprabhu no sintió la necesidad, no tuvo la necesidad de componer todo un legado escrito, porque su principal legado como acharya, como dijimos hace un rato, fue su achara, su conducta, su ejemplo de vida. Como él escribió el libro de su vida, por decirlo así. Como él vivió su vida y ese fue su libro. Porque es relativamente fácil escribir un libro en comparación a vivir mi vida ejemplificando las cosas sobre las cuales yo escribo. Y lo digo por mí mismo, ¿no? Yo escribo libros y doy clases y abro la boca y muevo el lápiz y escribo páginas. Pero después hay que vivir todo eso, hay que practicarlo. Y no siempre uno está a la altura a veces de lo que uno escribe o dice, lamentablemente. Y todas esas son lecciones de humildad que a veces llegan a través de la humillación. Pero, bueno, necesarias para desilusionarnos, ¿no? Para que la ilusión, el engaño se retire y podamos ver quién somos y dónde estamos. Entonces el legado central de Mahaprabhu siempre fue achar. De hecho, cuando él hablaba o instruía, muchas veces lo hacía de manera muy simple, muy básica, muy sencilla, pero eso venía con un achar, con un ejemplo, con una realización tan poderosa que podía convertir a grandes eruditos. Entonces, el achar de Mahaprabhu fue su prachar,
¿no? Prachar en sánscrito es una palabra que a veces se traduce como prédica, pero no es una traducción muy certera. Prachar significa quizás como diseminación, divulgar un mensaje, pero prachar está ligado a la palabra achar. Prachar incluye achar, además de pra. Pra significa un tipo muy especial de, y achar significa comportamiento, conducta. Entonces, interesantemente, la idea de prachar, que es divulgar, compartir, se traduce como un tipo muy particular de comportamiento. En otras palabras, si yo me comporto de manera con mucha integridad, con mucha coherencia, con mucha alineación, eso de por sí habla volúmenes. No necesito abrir mucho la boca, no necesito escribir muchos libros. Simplemente mi presencia instruye. Como hay una frase que se le asigna a San Francisco de Asís, sí, a San Francisco, que él diría: mantente predicando el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza palabras. Mantente predicando el Evangelio en todo momento y cuando es necesario habrá que decir algo. Pero la principal prédica del Evangelio es cómo vives tu vida. Entonces ese es el ejemplo de Mahaprabhu, ¿no? Él enseñó, obviamente, dio un mensaje, a veces se llama esto ortodoxia o la idea correcta, pero él también enseñó ortopraxia o la práctica correcta, la conducta correcta. Como dijimos, él era a nivel conocimiento, él era un genio, como vamos a ver en un momento. Nació como Nimai Pandit. Al comienzo de su vida, Sri Chaitanya no mostró su lado Vaishnava. Él mostró su lado como un genio intelectual, profesor de gramática sánscrita, debatiendo con todo el mundo y derrotando a todos en su camino. Y eventualmente él descarta esta dimensión de su identidad para entregar el mensaje de que por encima del conocimiento, del genio intelectual, está la realización interna. En una ocasión el Chaitanya Bhagavat, donde Mahaprabhu está debatiendo con Murari Gupta, quien es Hanuman en el Gaur Lila, y debatiendo de vuelta de su lugar de genio increíble, pero en un punto él llega al punto donde él siente, bueno, este debate nunca termina, como cualquier debate, es interminable, así que vamos al grano, como quien diría, y Mahaprabhu solamente toca a Murari Gupta, ¿no? Y por tocarlo le entrega una experiencia directa, ¿no? Que va mucho más allá de cualquier debate que podamos tener, de cualquier intento de convencer al otro, de entregar ideas, etc. Es experiencia directa a través de la experiencia que él mismo está teniendo. Entonces, es otra pregunta importante para hacernos, ¿no? ¿Mi vida misma predica más que mis palabras o a la inversa? ¿Qué tanto podemos seguir alineándonos en esa dirección? Y como digo, este es un aspecto muy importante en Lila de Sri Chaitanya. Cuando él se convierte de Nimai Pandit a un Vaishnava. Nimai Pandit, era un erudito, un genio intelectual, todos lo querían. Los más perturbados por él eran los Vaishnavas, la comunidad Vaishnava, porque Nimai Pandit solía desafiar a los Vaishnavas a debate de lógica, y los Vaishnavas era eso, es algo muy seco, muy intelectual, muy atrapado en la cabeza. Y de vuelta, todo esto es un aspecto del lila en el cual Mahaprabhu muestra los límites del conocimiento. No cancelando el conocimiento, pero mostrando que el conocimiento tiene su tope, tiene su límite. En un momento previo a convertirse, o ya en el camino a mostrar su lila como Vaishnava, Sri Chaitanya se encuentra cruzando el Ganges con otro pandit, ¿no? Dos pandits hablando. Y el otro pandit le dice a Nimai: bueno, escribí este libro de lógica sánscrita con el cual espero convertirme en el más grande lógico de India, lo cual no es poca cosa. Y Nimai, dice, curiosamente lee el libro, dice, bueno, ya que estamos hablando de libros y publicaciones, él dice, yo también escribí un libro de lógica sánscrita. No había escrito nada, pero lo manifiesta en ese momento, saca el libro y se lo da a este pandit, y cuando el pandit comienza a leer el libro, comienza a llorar. Entonces Nimai le dice, ¿por qué estás llorando?
¿no? Pues un libro de lógica sánscrita no es un libro para llorar, ¿no? La lógica sánscrita no es precisamente algo que mueva nuestras emociones. Y el pan dice, no estoy llorando por emociones, estoy llorando porque al ver tu libro veo que es tan increíble que mi libro es nada en comparación y no voy a poder volverme el más grande lógico sánscrito como deseaba. Entonces Nimai le dice, oh, esa es tu preocupación, dame mi libro. Lo agarra y lo arroja al Ganges. Le dice, bueno, ahora puedes volverte el lógico sánscrito más grande del país. Y eventualmente se vuelve el lógico sánscrito más grande de India por la bendición de Nimai. Pero al Nimai arrojar su propio libro, él está mostrando de vuelta este desapego del conocimiento, de la capacidad intelectual, y así como de la fama y de los seguidores y del poder y de la influencia que trae todo eso. Y en comparación al Bhakti, en comparación al amor divino, al rey de todo conocimiento, Raja Vidya, el esfuerzo racional, empírico, cerebral, nos lleva a un limbo básicamente. Como el Vedanta Sutra dice, Tarkva Pratishtana. A través de la lógica, eso tiene un límite, no terminas en ninguna parte. Entonces esa es otra gran enseñanza de Mahaprabhu. No somos anti-intelectuales, pero tampoco somos fanáticos del intelectualismo por sí mismo. Podemos usar todas nuestras facultades en servicio a Bhagavan. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a soltar? Sería otra pregunta. Algo, si eso me acerca más al amor. Si sé que soltar algo me va a acercar más al amor, estoy dispuesto a soltarlo. Aunque forme parte de mi identidad, aunque me esté generando posición, reconocimiento, seguridad, de cierta manera, un sentido, estoy dispuesto a arriesgar, soltar eso para avanzar más al amor. Y de vuelta, quizás la respuesta a veces es no, a veces sí, pero es importante que al menos si estamos transitando el sendero del amor divino, sepamos en qué dirección queremos avanzar. Unos ejemplos más antes de cerrar el compartir de hoy que viene a la mente. Uno famoso es el acto de desobediencia civil que Mahaprabhu realiza en la casa del Kasi, el gobernador musulmán de la época, cuando el gobernador amenaza con cancelar la ejecución de Harinam Sankirtan, porque Mahaprabhu y sus asociados estaban cantando y danzando hasta altas horas de la noche en Srivas Angam, en la casa de Srivas Pandit. Y muchos de sus vecinos se quejaron. E interesantemente, la mayoría de las personas que se quejaban no eran musulmanes, eran hindúes. Eran seguidores de la misma religión, pero que de alguna manera seguían la religión desde un lugar más, de vuelta, jerárquico, con intereses separados, queriendo usar la religión como negocio, queriendo obtener un monopolio religioso para sus propios bienes. Entonces Mahaprabhu viene a romper y amenazar todo eso. Y sus principales opositores son dentro de su mismo grupo, como ocurre con la vida de casi todos los grandes profetas. La mayoría de ellos son perseguidos, traicionados o incluso matados y crucificados por aquellos que son de su mismo grupo, ¿no? Porque el profeta viene a desafiar el statu quo, ¿no? El estancamiento o el spiritual bypassing, la evasión espiritual que se da en el nombre de la religión. Entonces, en este caso, Mahaprabhu se encontró hasta esta situación. Políticamente hablando, había una oposición entre el movimiento de Sankirtan y él, desde un lugar determinado, no se sometió a eso, básicamente, ¿no? Y actuó desde un lugar protestando socialmente, como un miembro de la sociedad, ante una postura política con la cual él no estaba de acuerdo, por buenas razones. Y de vuelta, eso ocurrió 500 años atrás. Pero siempre nos encontramos con alguna versión de ello similar hoy en día que amenaza con, sea la libertad de expresión de una forma u otra, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y como practicantes espirituales estamos invitados a tomar una postura al respecto también. No es que, no, yo practico vida espiritual, no tengo nada que ver con lo que ocurre en la sociedad, en la política, en este mundo, pero todos estamos existiendo, a menos que vivamos en una cueva, quién sabe dónde. La mayoría de nosotros estamos interactuando con sociedad política, estamos siendo beneficiados por muchas de esas cosas, entonces tenemos una responsabilidad, un compromiso de participar al respecto. Entonces la pregunta sería esa, ¿no? ¿Tengo el coraje de ir contra la corriente cuando la conciencia lo exige?
Cuando mi conciencia me dice, la voz de mi conciencia me dice, esto no está bien. Tengo el coraje de tomar una postura, aunque eso tenga un precio, obviamente todo tiene un precio, tomar una postura tiene un precio, y permanecer en silencio como testigos pasivos también tiene un precio. Vemos que Mahaprabhu, él no permanecía como un testigo pasivo, sino que lideraba con ejemplo, no solo de palabra, con acción concreta, ¿no? Y obviamente todo de vuelta tenía un precio. Él era perseguido, su movimiento tuvo oposición, etcétera, etcétera. No es que era todo trascendental y todos se sumaban al Harinam Sankirtan y Gaura Premanandi. No necesariamente. Y al mismo tiempo Mahaprabhu en el día a día, él de vuelta se relacionaba con las sociedades de lugares muy, muy simples, muy generosos, muy amorosos, distribuía el amor de manera muy, muy sencilla, de manera muy práctica, muy similar también me hace pensar a Jesús de San Francisco de Asís. Hay muchas instancias donde Mahaprabhu curaba a personas afectadas por la lepra en esa época en India. Y se acercaba a ellos, que de vuelta a los ojos de la sociedad eran vistos como intocables, personas contaminadas, personas impuras. Sri Chaitanya Dev iba allí, ¿no? Y los contactaba y los curaba y los sanaba. De hecho, hay ciertos ejemplos de situaciones milagrosas a ese respecto. Todo ese lugar, Sri Chaitanya de alguna manera reinauguró o le dio nueva forma a la vieja ley védica y estableció la ley del amor como el espíritu de la ley védica. La tradición védica, de vuelta, tiene diferentes énfasis, diferentes tópicos, y Mahaprabhu extrae la esencia y dice, la esencia es el amor divino, más allá de casta, más allá de consideraciones relativas. Entonces, de ese lugar él creó un nuevo orden, y él irrumpió el orden establecido de la época, de aquellos que creían saber qué es lo védico, qué es lo hindú, etc. Y él trajo un regalo que en su momento fue revolucionario, básicamente. Tengo una cita aquí que les quiero compartir y ya estamos cerrando en unos momentos, de un libro que leí hace un poco de un autor especialista en el Viejo Testamento, y él aquí está hablando de Jesús, pero esto se aplica perfectamente a Sri Chaitanya. El libro se llama La imaginación profética. Y él dice, era una cosa comer con los marginados, pero era mucho más radical anunciar que las distinciones entre los de dentro y los de fuera eran nulas y sin efecto. En otras palabras, ya no hay marginados. Era una cosa sanar o perdonar, pero algo muy distinto era proclamar que las condiciones que habían hecho a alguien enfermo o culpable eran ahora irrelevantes. Ya no importa, la gracia divina lo sobrepasa todo, ¿no? Ese es el mismo mensaje de Mahaprabhu. No, nació en ese cuerpo, está enfermo de lepra por su karma pasado, actividades previas, bla. No importa, el amor divino está aquí presente. Abrazo, sanación. Sí. Como Rupa Goswami diría en el Bhakti Rasamrita Sindhu. ¿Quién está cualificado para Adhika, para Bhakti? Él usa la palabra Sarva Adhikar. Sarva Adhikar. Todos tienen Adhikar. Todos tienen la cualificación para Bhakti. Y dice, no, pero tal está descualificado. Todos tienen la cualificación. Pues Bhakti es el potencial natural del alma, ¿no? Cuando el alma abraza su potencial último, a eso lo llamamos Bhakti. Y esto no está limitado incluso a la forma humana, interesantemente. Diferentes ejemplos en las escrituras: el elefante Gajendra, personas, Prahlad Maharaj como niño, otros adultos, diferentes especies de vida alcanzando Bhakti. Y Mahaprabhu muestra esto cuando él visita el bosque de Yarikanda en India. Cuando él se encuentra viajando hacia el sur de la India, en un momento le atraviesa un bosque y él comienza a celebrar, danzando, ejecutando Sankirtan, y se describe que todas las especies del bosque comienzan a unirse en celebración con él, ¿no? Jirafas, osos, serpientes, ciervos, ¿no? De vuelta, ninguna discriminación entre Varna, Ashram, Brahmana, Sannyasi, Grihasta, que decir entre especies, ¿no? Mahaprabhu dándose plenamente a cada uno, e incluso especies que por naturaleza son opuestas el uno al otro, no sé, un tigre y una hiena, comienzan a celebrar juntos, ¿no? A trascender su dualidad y sentido de enemistad y verse a todos como iguales. Solamente hay una familia. Entonces, por la influencia de la presencia de Mahaprabhu, el bosque entero se encontró en esa situación.
De vuelta, todo eso nos lleva a otra pregunta, que es cómo nosotros somos llamados a encarnar el amor en gestos simples y en actos concretos el día de hoy, en mi día a día, en mi dinámica de día, en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia, lo que fuere. Cómo soy invitado a representar este principio en una forma u otra. ¿Mm? Entonces, de ese lugar vemos que Mahaprabhu es alguien, al menos para mí, en mi opinión, en la opinión de Swami Padmanabha aquí, pero supremamente atractivo. Krishna es el supremamente atractivo y Mahaprabhu es supremamente atractivo, ¿no? En el Chaitanya Bhatta se describe cómo Mahaprabhu de niño iría a pedir cosas en el mercado, en el hogar, incluso sin dar dinero y todo. Nadie se podía resistir, todos le daban lo que él pedía, irresistiblemente atractivo por todas las cualidades que estamos mencionando el día de hoy. Y Mahaprabhu, un punto importante, nunca estableció una religión, ¿no? Nunca fundó una institución. Eso ocurrió luego con el tiempo. Mahaprabhu simplemente estaba demasiado movido por dentro y algo que lo movía internamente, profundamente. Y eso que estaba moviéndolo por dentro lo hizo mover por fuera, ¿no? Lo hizo mover, lo hizo danzar, lo hizo comenzar a moverse. Y al otras personas verlo a él moverse de ese lugar, ellos se vieron movidos por dentro, ellos comenzaron a moverse por fuera. Y toda esa serie de movimientos generó lo que hoy en día conocemos como el movimiento Gaudiya Vaishnava, que no es una institución, es un movimiento que tiene que empezar siempre por dentro. Así es como el movimiento comenzó, se desarrolló, y esa es la única manera en que el movimiento puede continuar. No institucionalizado, no sectario, profundo. Hoy en día, lamentablemente, a veces lo pensamos de distinta manera. Nos vemos, nos encontramos con otro Vaishnava y ¿cuál es su misión? ¿A qué institución pertenece? ¿Y cuál es su guru? Y Mahaprabhu no pertenecía a ninguna misión, y Mahaprabhu tenía tantos gurus. Entonces tenemos que preguntarnos una y otra vez, ¿mi práctica devocional es algo vivo o se ha vuelto mera afiliación institucional, básicamente? De vuelta, Mahaprabhu, el humor de Mahaprabhu es audaria, bhakti sin límites, más allá de institución, más allá de género, más allá de casta, más allá de especie. Entregar el amor, ¿no? Y en la época actual, en otras épocas también, pero también en nuestra época, yo diría uno de los más grandes desafíos para el amor real es elegir la inclusión por encima de la exclusión. Elegir la inclusividad por encima de la exclusividad. A veces en el nombre de un ideal espiritual muy refinado, terminamos volviéndonos exclusivistas, excluyendo más de los que incluimos. Y Mahaprabhu, como vemos, él lo incluía todo, nadie quedaba fuera de su brazo. Transgredía, rompiendo reglas sociales, límites políticos, psicológicos de la época en la que él vivió, llevándonos de regreso a nuestra atención de que el amor es el objeto de nuestra adoración último para todos, ¿no? Y a veces de vuelta es muy doloroso ver que en el nombre de Mahaprabhu, en el nombre de su movimiento, a veces terminamos creando lo opuesto, ¿no? Creamos altos muros, límites, líneas separatistas, forzamos a las personas a escoger lados, bandos, este o este. Si estás de mi lado, te acepto, si no, te entierro, lo que fuere. Y eso ocurre hoy, muchas veces en el nombre del mensaje de Mahaprabhu. Por lo tanto, hay mucho trabajo por delante, mucha sanación para tratar de vuelta, de comportarnos de tal manera que eso se vuelva naturalmente algo atractivo para los demás, para nosotros mismos y para animarnos entre nosotros, ¿no? Aquellos que ya estamos practicando esta tradición. De todas maneras necesitamos inspiración, necesitamos esperanza, necesitamos ánimo. No alguien que nos convenza, que nos convierta, alguien que nos cautive espontáneamente. Y Mahaprabhu de vuelta lideró por ejemplo, siempre con su ejemplo. Me hace acordar esta frase de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Y más allá del famosamente decir lo esencial es invisible a los ojos, hay una sección donde él dice que si quieres construir un barco, ¿no? De alguna manera esto es un barco, ¿no? Lo que estamos, el movimiento en el que pertenecemos. Él diría, si quieres construir un barco, no reúnas a la gente para recoger madera, ni le asignes tareas y trabajos, más bien enséñales a anhelar la inmensidad infinita del océano. Increíble, ¿no? Si quieres tener el barco terminado, no trates de convencer y contratar a la gente y hacerlos hacer cosas. Más bien,
crea en ellos un anhelo, una atracción profunda por qué significa navegar el océano. Entonces, en ese lugar, Mahaprabhu no instruyó principalmente mediante deberes, mandatos, intimidación, temor, simplemente a través de su vida y ejemplos, de su vida de una sed insaciable por el amor divino, un anhelo tan ardiente que se volvió irresistible, que se volvió epidémico, que se volvió contagioso, ¿no? Sus lágrimas, su canto, su danza, su éxtasis, su kirtan, develaron este océano del amor divino como una realidad viviente. Entonces aquellos que fueron testigos de eso, al contemplar su ejemplo, se sintieron inspirados como siguiendo el ejemplo, vamos a construir el barco, vamos a navegar en ese océano que estamos viendo aquí. Vamos a aventurarnos en ese viaje. Y algo muy interesante, ya para concluir, Mahaprabhu, a través de su movimiento interno, genera este movimiento epidémico a su alrededor en su época, que se sigue extendiendo hacia el día de hoy. Pero interesantemente, de alguna manera, cuando el movimiento de Mahaprabhu se volvió muy grande, Mahaprabhu se retira del ojo público. Entra en Gambhira, se vuelve una figura privada y se dedica a una vida de bhajan interno muy profundo. Siempre, en otras palabras, concentrado con la esencia de todo y no quedando atrapado en formas externas, ¿no? Sino que Bhava Grahi Janardana, como se dice en sánscrito, ¿no? Bhagavan está mirando la esencia de nuestra actitud, la intención detrás de nosotros. Entonces, otra pregunta importante ahí es esa, ¿no busco la esencia en mi práctica o a veces nos distraemos solamente con la expansión externa o con formalismos relativos? A veces hay formalismo relativo y tienen lugar, a veces hay expansión externa y tienen lugar, pero que eso no sea a costa de la expansión interna. Entonces, son algunas de las lecciones que les quería compartir el día de hoy. Hay muchísimas más, pero bueno, concentrarnos en algunos de estos grandes momentos de la vida de Sri Chaitanya, quien estamos celebrando hoy. Acciones que él realizaba y que de alguna manera escandalizaban y siguen escandalizando hoy. Asociarse con excluidos, ¿no? Inclusión incluso de los animales en Yarikanda, ¿no? Curando leprosos, diciendo que todos están cualificados para el amor divino, ¿no? Abriendo las puertas del mercado del amor divino y creando posibilidades que antes eran imposibles, básicamente, ¿no? Como sannyasi comportándose de manera que ni siquiera los sannyasis de su época lo entendían, danzando, celebrando, no identificándose tanto como un sannyasi, desobedeciendo al kasi, al orden establecido cuando éste va en contra de la ley del amor, abandonando conocimiento, posición, fama, incluso retirándose cuando su movimiento crece. Acciones escandalosas que van en contra de la intuición de muchos de nosotros quizás. Entonces, el amor siempre nos pide algún tipo de acción escandalosa. Entonces, otra pregunta es esa, ¿qué acción escandalosa el amor me está pidiendo hoy para yo abrazar y seguir avanzando hacia él? Y obviamente nos referimos a la vida de Sri Chaitanya, a sus lilas ejecutado 500 años atrás, pero una pregunta importante siempre es luego, ¿qué haría Mahaprabhu hoy? Si Mahaprabhu estuviera viviendo en este mundo en el año 2026, ¿cómo todo lo que él hizo 500 años atrás, qué forma tomaría el día de la fecha? ¿No? ¿Qué grupos son los imposibles de nuestra época, como decíamos, o en nuestra comunidad? ¿Qué normas religiosas necesitan ser recentradas en el amor? ¿Dónde están hoy las fronteras y los muros que necesitan ser derribados? ¿No? Y como Mahaprabhu lo hizo en su momento, ¿quién lo va a hacer ahora? Nosotros somos los que están llamados a hacerlo en nombre de él, en servicio a él. Y para mí esa es una de las maneras más genuinas de celebrar Gaur Purnima. No solamente de la boca hacia afuera con un kijai estruendoso, sino comprometiéndonos en la manera en la que tratamos de honrar la vida y legado y mensaje de Sri Chaitanya y trasplantarlo al día y al mundo en el que estamos viviendo y traduciéndolo en acciones diarias. De vuelta, Mahaprabhu no vino a fundar una tradición, una religión, vino a crear un tipo de ser humano, pongámoslo de esa manera. Vino a esculpir un tipo de ideal, un tipo de persona, un tipo de integridad. Y nosotros somos el próximo capítulo del Chaitanya Bhagavat, digámoslo así. Así como está el Srimad Bhagavatam
Y el Bhagavatam culmina en Mahaprabhu y en el Sankirtan de Mahaprabhu. Luego el Srimad Bhagavatam se extiende en la forma del Chaitanya Bhagavat, la vida de Mahaprabhu. El Chaitanya Bhagavatam tiene una página en blanco para que nosotros la llenemos con nuestro propio ejemplo de vida. Así que es una invitación a entregar un regalo el día de hoy en el cumpleaños de Sri Chaitanya, de la manera que podemos con nuestra sinceridad, con nuestras limitaciones, tratar de ofrecernos como regalo para su placer y de esa manera celebrar Gaur Purnima de la manera más sustancial posible. Así que algunas palabras que quería compartirles el día de hoy, algunas reflexiones alrededor de cómo la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu puede volverse un espejo de nuestro propio potencial. Y antes de poner a descansar el compartir de hoy, aquellos que quieren y pueden, espero que quieran y puedan, son invitados a lo que van a ser los cuartos privados, aquellos que están conectados en Zoom, para compartir por unos momentos en grupos de 3. ¿Qué generó en ustedes lo que hemos compartido hoy? ¿Cómo conectan con esto que estábamos hablando en relación a la celebración de Mahaprabhu, a su ejemplo de vida? Así que voy a detener la grabación antes de ello. Y luego nos vamos a ver luego de los cuartos privados para despedirnos. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sri Gaur Purnim ki jai, Gaur Bhakta Vrind ki jai, Gaur Premanand Hari Hari Bol.